Está con nosotros Andrés Ferraro y Horacio, gracias por venir. Un placer a pesar del tema. A pesar del siempre tema, me tocan ¿no? los temas complicados. ¿Estamos en la recta final? Bueno, nunca se sabe, por supuesto que acá es el fin de, de la era Gaddafi, como se lo llama, de la forma que venía viéndose hace 40 años. Entonces acá, mientras Gaddafi viva, es otro tipo de etapa. Ustedes saben que las últimas noticias han sido que los rebeldes lograron acceder a Trípoli prácticamente con cero resistencia, existiendo previamente dentro de la ciudad una fuerza importante, la brigada Jamis, que es la que comanda el hijo, que son fuerzas de élite muy entrenadas y muy bien armadas. Yo creo que ha habido una decisión de ellos de replegarse. Creo que ha sido una decisión sabia, porque lo contrario ha sido una carnicería dentro de esta ciudad, ¿no? En la cual hay nada menos que 2 millones de civiles. Es lo que pidió el presidente Obama hace minutos, ¿no? Lo mostrábamos recién, que pedía que no haya un baño de sangre en medio de todo esto. Sí, tal cual. Ahora se lo tiene que pedir a los quedan, líderes tribales, claro. Porque realmente el problema acá es que Gaddafi era el líder de una federación tribal que lo mantuvo en el gobierno, en el poder, durante 40 y tantos años, desde el año 69 hasta la fecha. Un general capturado por los mismos rebeldes, general Leal, dijo el otro día que Gaddafi contaba con el 70% del apoyo de la población. Entonces, claro, todo el mundo se ha visto sorprendido por esta irrupción de los rebeldes, que no ha sido tampoco mérito propio, independientemente que se han jugado, que han demostrado valentía, todo lo que se quiera, sino que ha habido una fuerza, una coalición con un poder de fuego impresionante, como es el caso de la OTAN, que les ha facilitado todo, destruyendo todo el equipamiento militar del régimen de Gaddafi. Por lo menos lo principal, ¿no? Hay que decir que Horacio Calderón, el hombre que ustedes están viendo, es biógrafo personal de Gaddafi y estuvo en 21 oportunidades en Libia y dijo hace un rato, fuera de cámara, incontables veces me entrevisté con Gaddafi. Sí. ¿Cómo es este personaje? Bueno, por supuesto que me preguntaban también y cómo había sido la evolución de él. Yo lo conozco a él desde que él tenía 35 años y yo 31. O sea que lo conozco de 1976 a Gaddafi. Entonces, obviamente ha sufrido una evolución, sobre todo en la forma en que se lo ve. No por el paso de los años, como también me toca a mí, a cualquiera, sino por la cuestión de la forma de vestirse. Por ejemplo, si ustedes no sé, recordarán las fotos que sacamos en el programa hace unos meses atrás. Sí. Ahí justamente lo está mostrando. ¿Ese es usted? Ese soy yo. Qué diferencia, ¿no? Ahí está. Los dos estamos diferentes. En una carpa. Sí, sí, hay otra. Bueno, esto fue durante la Guerra de Malvinas. Ese folleto es un folleto en el cual yo le estoy explicando a Gaddafi, que es un tema interesante, los derechos argentinos en las Islas Malvinas, Andes del Sur, de Georgia del Sur, etcétera. ¿Por qué? Porque Libia, históricamente, siempre ha votado a favor de la autodeterminación de los pueblos. Sí. Pero yo le explicaba a Gaddafi que si él votaba en algún momento, como era costumbre, a favor de la autodeterminación de las Malvinas, se exponía que la Argentina y otros países luego, ante un conflicto, pudieran, por ejemplo, como es el caso ahora, decir, bueno, aceptamos el gobierno con centro en Bengasi. Es decir, yo le llevé esa preocupación, claro. Porque él tiene el territorio históricamente separado en 3 regiones, Libia, históricamente, ¿no? Desde los tiempos de, qué sé yo, de la antigüedad, de Aristóteles. Y Aristóteles dijo, estoy hablando hace 2000 y pico de años, siempre se puede esperar algo nuevo de Libia, ¿no? Y esto contesta un poco la pregunta. ¿Qué va a pasar ahora? Al margen de cómo sea Gaddafi, bueno, todo estará por verse, ¿no? Porque es decir, la etapa de él, como la estábamos viendo, está terminada. Ahora empieza otra. Yo creo que el retiro de él y de sus fuerzas de la capital puede tener, una intención muy parecida a la de las fuerzas de Saddam Hussein y a la de las fuerzas del Talibán, cuando prefirieron irse y no enfrentar a un poder de fuego que lo superaba, ¿no? En cuanto a Gaddafi, que era la pregunta, un personaje muy peculiar, en tanto y cuanto yo lo he tratado como huésped, o sea que tampoco puedo hablar de cómo era él en definitiva con el resto de la población, pero es una persona muy, muy agradable, muy simpática, parece italiano en la forma de ser, ¿no? Extrovertido. Extrovertido, habla mucho, le gusta explicar. ¿En qué idioma? Bueno, yo pedía siempre traductor, ¿no? Yo entendía bastante el árabe político, lo entendía bastante. Y después, por supuesto, en las reuniones así en seminarios, en conferencias, en la cual él iba y se sentaba, un día se sentó al lado mío,
como cualquier otro, bueno, en inglés. Hablaba un buen inglés. El último inglés que le escuché, un inglés muy con acento italiano. En esa época que yo hablaba más seguido, que lo veía más seguido, eran más que todo un acento de tipo, diría que británico, ¿no? Pronunciaba bastante bien. Le quiero preguntar, Calderón, ¿qué ha pasado entre la visita, o en todo caso la presencia de Gaddafi con Berlusconi, con Tony Blair, con Gordon Brown, con el mismísimo Obama? Lo hemos visto recién en algunas imágenes, para que de golpe todo haya cambiado. Porque antes sí se estaba cerca de él y ahora es un mal elemento, digamos, donde se ha dicho, bueno, esto tiene que terminar. Bueno, esto se resume en una palabra con letras largas, que es petróleo. O sea, acá ha habido una grande crisis financiera global, económica, financiera global, que la estamos en este momento viendo en todo el mundo, sin ninguna duda. Entonces, él, a partir de ese acercamiento a Occidente, ¿qué hizo? Invirtió una cantidad sideral de cientos de miles de millones de dólares. Porque no solamente hay dinero en Libia. Claro, de Libia en bancos de los Estados Unidos, creo que Estados Unidos tiene alrededor de 30.000 millones. Sí. Solamente Estados Unidos, más el resto, una cantidad impresionante de eso, además de las inversiones que él había puesto en países de Europa, etcétera. Bueno, África es al margen porque África se ha mantenido de alguna forma aliada o leal a... Pero en Libia están todos igual. ¿Perdón? Las multinacionales petroleras, claro, todos. Claro, la diferencia... Libia tiene tiene reservas de petróleo por 4 trillones de dólares estadounidenses, más reservas de gas, más acuíferos. Acá hay una foto donde Gaddafi está ahí con están todos, A la izquierda, claro. Berlusconi, Sarkozy, el chiquitito es el presidente ruso, Medvedev, el presidente Obama, luego está Ban Ki-moon y ahí llega Gaddafi. Y yo tengo fotos de los hijos de Gaddafi, por ejemplo, de Al-Mutasem, que no ha figurado estos días, con Hillary Clinton, muy poco tiempo antes. Entonces acá todo esto... Y estas fotos son de hace poco tiempo. Sí, no, tal cual. Año y medio, es decir, primero le robaron las reservas, le roban las inversiones, porque eso no cabe ninguna duda, que no eran reservas de Gaddafi. Obviamente, si alguien maneja un país, tiene el manejo del Banco Central o de lo que fuera, eso pasa en cualquier lado. Su deuda interna, de todas maneras, son los pobres en Libia, ¿no? Un país que tiene tanto petróleo y él concretamente tanto manejo de dinero, tiene muchos pobres aún, ¿no? También pobres porque tampoco hay mucha gente en Libia. Yo lo decía al principio de todo este conflicto, y no para defenderlo de manera alguna a Gaddafi, a ellos no les gusta trabajar, a mucha gente. Entonces dice, somos ciudadanos de un país extremadamente rico. Somos 5 millones, de los cuales libios, estrictamente hablando, son bastante menos, ¿no? Podemos repartir los ingresos de petróleo, no sé cuánto más, que esto, que lo otro. O sea, hay mucha gente que no tiene trabajo porque no quiere trabajar. Ahora, por supuesto que ha habido épocas muy difíciles, que han estado bajo boicots internacionales, etcétera. Pero yo no me creo tanto el tema ese porque ha dado una... Libia, además, las casas son gratis, la comunicación es gratis, es todo gratis. ¿Y entonces por qué? La escolaridad gratis. Entonces, ¿Por la qué gente... los rebeldes? ¿Por qué bueno, los rebeldes son los mercenarios de la NATO. Porque acá hay una cuestión elemental, por más idealistas que sean, pero algunos. Uno que mataron, el general Abdel Fattah al-Yunis, que lo conozco desde 1976, fue ministro del Interior de Gaddafi, y que lo mataron hace poco, lo mataron los mismos rebeldes, por cuestiones de rivalidades internas, que se van a profundizar probablemente ahora en las próximas días, semanas. Poder, el verdadero poder, porque ahora es el problema. Y el otro, Mustafa Jalil, que es el actual presidente del Consejo de Transición de Libia, es el ex ministro de Justicia. O sea que si Gaddafi cometió crímenes de lesa humanidad, habría que transportarlos también a ellos al mismo banquillo que va a tener el hijo, ¿no? Usted lo conoce bien. ¿Cómo se lo imagina? ¿Yéndose de Libia a otro país, escondiéndose en algún lugar o resistiendo hasta el final? No, una cosa es estar escondido para evitar que lo maten, porque obviamente la NATO lo quiere matar, lo han admitido ellos aparte, o sea que no es que yo estoy cargándole a la NATO, ¿no? En todo esto. Ha habido un doble estándar, etcétera. Pero él, yo pienso que obviamente puede conducir de alguna forma la resistencia, estando escondido o cuidando de que no lo maten con un misil, que lo más probable que le suceda. Intentaron hacerlo, mataron al hijo, porque Gaddafi estaba cerca. A uno de los hijos, sí. Mataron 3 nietos, luego otros familiares también, que estaban en otra dependencia, también los mataron. De manera tal que, en la medida que él pueda seguir conduciendo, por ejemplo, la resistencia,
Yo pienso que Gaddafi va a permanecer, por supuesto, va a resistir en la penumbra, digamos. No va a decir acá estoy porque le van a poner un misil en la cabeza. La NATO, acá no nos engañemos, los rebeldes no estaban preparados para tomar el poder, no tienen masa crítica, que militarmente significa la cantidad necesaria de efectivos para poder, por ejemplo, obtener un triunfo militar. Mal entrenados, mal armados. O sea que cuando hay otros gobiernos dicen la lucha de ustedes es la nuestra, ¿qué hay que leer? Que eso es una mentira. Por lo del discurso de Obama me parece una infamia. Lo que pasa es que lo de Obama está en campaña electoral. Él dejó su residencia de $50.000 por semana en Martha Vineyards, que es un lugar muy exclusivo, exclusivamente para dar esta conferencia de prensa que yo acabo de escuchar hace muy poco... Sí, la mostramos también. No, en muy pocos minutos. Yo decía que parece un político argentino, ¿no? Sofista y mentiroso. Bien. ¿Cómo es la vida de Gaddafi? Cuando están en campaña, ¿no? Es cierto que vive. Yo aprovecho, quiero preguntarle sobre Gaddafi porque creo que debe ser el único hombre en América Latina que tiene estos conocimientos personales o este contacto personal, que haya tenido este contacto personal con él. ¿Es cierto que vive en una carpa o que permanece buena parte del tiempo en una carpa? Bueno, él es un amante de las carpas, ¿no? Yo contaba fuera de cámara que es de una tribu de beduinos. Él, claro, la tribu se llama Qadaf Adam, ¿no? Y de ahí deriva la palabra Gaddafi, ¿no? Que sería de Qadaf. Ahora le dicen Qadafa, es la castellanización del nombre de la tribu. ¿Y es Gaddafi o Gaddafi, como lo llaman? No, es lo mismo. Son formas de transliterar. Pero es lo mismo. Es lo mismo, Gaddafi, porque claro, es todo muy parecido. Yo le digo Gaddafi, ¿no? Gaddafi. Porque en realidad sería una K y una H. Y es muy difícil de pronunciar el nombre. Entonces cada uno lo pronuncia más o menos como para que se entienda, ¿no? También, claro. Ahora, él es de una tribu, él es de un origen muy pobre, ¿no? Pero es un hombre que estaba en la militancia política y tenía 15 años. Él originó un incidente contra su profesor de inglés de apellido Johnson cuando tenía en el colegio secundario, lo que equivale a nuestro colegio secundario, cuando tenía 15 años. O sea, desde esa época hasta el presente ha sido un hombre, se esté de acuerdo o no con él, animado de ideales. Haya sido delirante para unos, asesino para otros, pero animado de cierto tipo de ideales. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta, para no dejarla luego flotando, yo pienso que Gaddafi, por supuesto, va a resistir en las sombras, dando órdenes. Pero llegado el caso, pienso que va a morir con las botas puestas. Yo no lo veo a Gaddafi, en principio, exilado, porque él tiene un deber hacia su propia tribu, ¿no? Que lo ha acompañado durante todas estas décadas. Y evidentemente se ha dicho que él se va a quedar hasta la última gota de sangre. Yo pienso que él se va a quedar en Libia, ¿no? Pero por supuesto, ya lo dijo Aristóteles, ¿no? De este país se puede esperar de cualquier cosa, ¿no? Para nosotros que somos occidentales, aunque es occidente esa parte de África, pero con una corriente de pensamiento más parecida a la de Asia o la del centro de Asia, es difícil imaginar las cosas que usted dice, la tribu, la representación de la tribu, porque nosotros vemos otra cosa, o podemos verlo o analizarlo de otra manera, diciendo, bueno, este hombre está en el poder desde 1969, claro. Hace 42 años que está en el poder. Sostenido por las tribus. ¿De qué manera? Y porque para que se den una idea, ¿cómo funciona? Eso es lo que quiero saber. Son 120 tribus. En Occidente se habla de una dictadura. Claro. Un tirano. Pero esos son epítetos que se utilizan a veces desde el punto de vista estricto de las ciencias políticas. Obviamente es un dictador, porque dicta, o sea, ahí viene la palabra, ¿no es cierto? Sí, el que dicta, claro. ¿No? El dictar. Que manda. Claro, el que manda. Pero manda porque manda también por delegación. Estoy hablando específicamente del caso de Libia. ¿Pero es real eso? Son 120 libios. ¿Es real? Sí, ¿en qué sentido? Claro, que es verdad que representa a esas tribus o él logró imponerse sobre todo. No, pues si él no representaba a las tribus, no tendría ninguna posibilidad de haber sustituido. Para que ustedes se den una idea, inclusive ahora, por ejemplo, la tribu Barfala y la tribu Tarjuna, que son dos de las principales de Libia, son 20 de primera línea, más 30 que le siguen. Es toda una alianza de más o menos 40, 50 tribus. Pero solamente 2 de las tribus tenían 2 millones de personas. Tienen. Si hubieran dado una orden de salir a manifestar a las plazas, ¿quién los para? ¿Quién para 2 millones de personas? Pongamos la mitad, 1 millón de personas manifestándose. Nadie. Entonces, ¿y por qué no lo hicieron? Bueno, porque están de acuerdo con él. Porque han, de alguna forma, los jefes tribales, que son en definitiva quienes ordenan, quienes mandan, han hecho usufructo, lo mismo pasa en Siria, en otros lugares, del poder que tenía obviamente Gaddafi y de la forma en que él le transfería a ellos, bueno,
a lo mejor negocios, beneficios políticos, familiares, etcétera, ¿no? Y no le fue del todo mal porque han durado por lo menos 40 y tantos años, ¿no? O sea, que usted antes hablaba de petróleo y ahora hablamos de poder, digamos. Es que es importante porque el petróleo es evidentemente una herramienta de importante poder, ¿no? Sí. Le quería preguntar a Calderón, ¿es cierto que Gaddafi, en caso de poder escapar, podría ir hasta Venezuela a exiliarse? ¿Puede ser eso? Yo lo veo poco probable, La gente ¿no? se llama Alba Guava, que publicó esto hace pocas horas. No tiene demasiados países a los cuales ir con seguridad, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor Venezuela, no sé si sería un lugar tan seguro para él. Estamos hablando, ante el hipotético caso, creo que no es demasiado probable de que él acepte un exilio. ¿no? ¿Y por qué no sería seguro Venezuela para él? Y porque hay que ver que estaría a mano de gente que podría matarlo, etcétera, ¿no? O sea, no es un país donde el cual a lo mejor podría estar totalmente a salvo. Bueno, parece igual que en este momento no estaría a salvo en ningún lado. No sé, que podríamos traerlo acá a la Argentina. Un hombre que nos ayudó en la guerra de Malvinas, si yo fuera presidente de la Nación, yo lo exilaba acá. Le ofrecí el exilio. No me importaría. Muy amigo de Gaddafi, me parece. No. Estoy peleado con ellos varios años. ¿De verdad? Eso lo quiero dejar en claro, porque a veces pensarán, claro, escribió el libro. ¿Se peleó con Gaddafi y salió vivo de ahí? No, estoy distanciado, muy distanciado de ellos, ¿no? Realmente porque se han comportado mal, no él, pero gente que estaba muy cerca de él. Obviamente eso no lo hubiera dicho en otras circunstancias, pero yo he tratado de ser. No puedo ser neutral. Porque sí, tiene el conocimiento que tengo que él lo acercó, eso es claro, evidente, sí. ¿no es cierto? Entonces no puedo ser neutral, pero sí trato de ser objetivo. Por eso cuando comenzó esto, ahora hay un personaje que ha salido de vuelta, que es Ali Al-Uyali, sí, que fue embajador de Libia en las Naciones Unidas, en Estados Unidos en varios lugares, haciendo declaración. Él fue embajador en la Argentina. Y es un hombre brillante, es honesto y es brillante. Yo le he llevado a dar conferencias acá, fue el único libio que creo que entró a dar una conferencia en la Escuela Superior de Guerra de la Argentina. Yo lo presenté, por ejemplo, a Arturo Frondizi, etcétera, de manera tal que, por ejemplo, hay gente muy valiosa dentro de los que han desertado antes o al principio. Musa Cosa, que era su canciller, su hombre de confianza, como un hijo, es una persona que no estaba demasiado bien por consecuencia de una enfermedad y todo esto. Pero, por ejemplo, Ali Al-Uyali yo lo veo como una persona realmente respetable, digna, yo lo conozco personalmente, entonces yo tengo que ser objetivo. Bueno, acá lo estoy demostrando, ¿no? En el sentido que, ahora, puedo ser objetivo pero no neutral. ¿Por qué? Porque en Libia yo tengo muchos amigos personales, algunos de ellos ministros, otros que han dejado de serlo, pero yo les tengo un enorme aprecio. Entonces pensar que están muertos, o que la familia ha muerto, que yo las conozco, que conozco a sus hijos, en algunos casos a sus nietos, realmente sería yo... La información deshumaniza, bueno, porque uno a veces lee en el diario, sí, cayó una bomba sobre una de las propiedades de Gaddafi, mató a uno de los hijos, a 3 nietos y todo sigue igual. En realidad estamos hablando de una cosa impresionante. No, que aparte han atacado con el objeto de matarlo a él. Porque luego se demostró que en ese lugar no había Pero ¿cómo pasa la información de rápido, ¿no? Que cayó la bomba arriba de la casa de alguien que conduce los destinos de un país. Ahora en tiempo real. Como si nada, ¿no? Yo estuve en Irak estuve 6 veces. ¿También? Sí, en medio de la guerra entre Irak e Irán. De manera que fue un momento bastante también difícil, porque estábamos bajo fuego de misiles. No, misiles Scats, que son estos que estaban comentando que habían disparado hace poco, que tiraba Irán, que son como canitas voladoras, no son demasiado precisos. Bueno, uno cayó a 100 metros, 150 metros del Hotel Sheraton. Perdón, el nombre del hotel, bueno, es una cosa histórica, bueno, cayó en un edificio que había 200 trabajadores egipcios y no quedó ninguno vivo. ¿Usted cree que todo esto de lo que estamos conversando de Libia, del régimen de Gaddafi, termina con más ataques de la OTAN y nada más? Yo creo que los ataques de la OTAN van a continuar hasta que... Está previsto. Es raro que se anuncie por los medios de comunicación de que en 2 horas atacan. Bueno, será para que la gente... también hay una guerra psicológica en todo esto, ¿no? Por eso. Primero que todo avisan para que la gente que pueda irse del lugar se vaya. Bien. Segundo, para quienes estén al lado de Gaddafi, intenten dejarlo. Claro. Tercero, para que un loco por ahí para que diga, lo traicionen, ¿no? Para que lo traicionen o lo entreguen y todo esto, ¿no? Es raro eso, pero... Ahora, yo escuché el discurso de Barack Obama realmente cargado de sofismas, de falacias, de inexactitudes, porque la resolución 1973 tenía como objetivo proteger a los civiles. ¿De qué manera? Bombardeándolos
por Sí, la hay cantidad de civiles que hay contradicciones, muertos. Entonces, clarísimas contradicciones. Entonces, el objetivo real era el cambio de régimen, ¿no? Horacio, la historia solamente pone a los hombres en su lugar. Capaz que en 20 años nos enteremos qué fue lo que pasó. Gracias por haber venido. Hasta pronto. Seguro que tiene horas muy agitadas. Sí, por delante. todavía tengo unos cuantos reportajes por delante. Un abrazo grande. Hasta pronto. Gracias, Andrés. A vos.